Hola, bienvenidos sean todos a Pinealton Autos. Soy Pat y en esta ocasión les traigo ¿Cómo leer una llanta correctamente? Antes de empezar en este punto, me gustaría preguntarles si ustedes se han fijado alguna vez en todas las cosas que dice una llanta. Viene con un montón de letras y números y generalmente llegamos a comprar estas llantas solo por los tres primeros números que siempre vemos. Pero de ahí en fuera conocemos más sobre las computadoras, sobre las televisiones y sobre cualquier otro aparato electrónico que lo que realmente nos soporta en las calles y en las carreteras día a día, y que probablemente es mucho más importante que esos aparatos electrónicos al momento de ir manejando en la calle y probablemente tener un accidente. Con esa idea en mente, quiero enseñarles los 8 puntos que pueden revisar en sus llantas Para saber qué tipo de llanta trae su auto y en dado caso de que se les haya ponchado o lastimado su llanta, puedan comprar una llanta buena o del mismo tipo que el que su auto trae. Comencemos. Punto número 1. Medidas de la llanta. La llanta posee tres medidas básicas que la distinguen. La primera medida, que generalmente son 3 dígitos, es la cara. La segunda medida, que siempre van a ser solo 2 dígitos, es el tamaño del hombro. Y la última parte, que siempre va a hacer referencia al rin. La primera parte, la cara. La cara está en 3 dígitos y siempre va a estar especificada así porque son medidas en milímetros. Por lo tanto, si este auto tiene 225 como número, significa que la medida es 22.5 centímetros. En pocas palabras, si agarras una regla y mides la llanta de lado a lado, de hombro a hombro, mide 22.5 centímetros el suelo de la llanta o la cara de la llanta. Después pasamos al hombro, el segundo número. En este caso viene siendo un 40. Esto no quiere decir que son 40 milímetros de hombro. Este número siempre es un porcentaje del primer número. Entonces nuestro hombro, o el hombro de este caso en esta llanta en específico, es el 40% de 225 milímetros, lo cual nos da que tiene 90 milímetros de hombros en ambos lados, lo que vendrían siendo 9 centímetros de hombros. Pasando a la última sección, la lectura es del RIN, literalmente es la R de RIN y el número del RIN, en este caso viene siendo R18, RIN 18. Las medidas de las llantas se pueden presentar más de una sola vez en el mismo neumático y generalmente pueden ser de diferentes tamaños. El propósito de esto es que sea más fácil ubicarlo y más fácil entender de qué llanta se está hablando. Punto número 2. Máxima capacidad de carga. Este punto indica qué cantidad de peso puede soportar la llanta. En este caso vienen marcados con números. Para estos números existen tablas para sacar referencias. El 92 en este caso equivale a 1389 libras o 630 kilogramos de peso. Por lo tanto, esta llanta puede soportar ese peso individualmente. El número del rango de la capacidad de carga siempre se va a encontrar junto a las medidas de la llanta, porque son valores importantes a tener en cuenta. En ocasiones, y por ejemplo, en esta llanta también se indica directamente la carga máxima que puede soportar la llanta. Punto número 3. Rango de velocidad. El rango de velocidad es un factor en el que siempre hay que estar conscientes. Es que también se desempeña una llanta a la hora de estar circulando, porque hasta ese punto fue diseñado para poder circular. En este caso, el rango de seguridad se va a poder encontrar junto a las medidas de la llanta y junto a la medida máxima de capacidad de carga. En el caso del ejemplo se puede ver que hay una W, una letra W. Esta letra W quiere decir que esta llanta está diseñada para mantener una velocidad máxima de 270 km por hora por 10 minutos. Es su tope, es el máximo rendimiento que puede dar esta llanta para circular adecuadamente. Ojo, esto no quiere decir que tienen que circular a 270 km por hora o en función de la letra que tenga su llanta todo el tiempo. Es el rango máximo, por lo tanto generalmente es adecuado ir un poco menos y se aconseja que este valor para tu vehículo sea el mejor o el más alto posible, porque significa que la llanta está diseñada para soportar más esfuerzo o tener un mejor rendimiento en cualquier situación. Punto número 4.
máxima presión en la llanta. Esta medida indica de manera fácil cuántas libras o kilopascales se le pueden poner a la llanta sin generar algún problema. Generalmente las marcas indican las medidas ideales que se les deben de poner a los vehículos, pero sabiendo las condiciones en las que se encuentran nuestras calles y los lugares donde cruzamos normalmente o circulamos normalmente, podemos saber si requerimos más presión de la que indica el fabricante. Por ello, los fabricantes de llantas dan un margen de seguridad en el que el usuario puede llenar de aire o de presión su llanta. En este caso, en el ejemplo que tenemos, se nos especifica que puede llegar hasta 350 kilopascales o 51 libras. Esta es la medida máxima. Vuelvo a dar mi consejo, no es necesario que esté así. De hecho, mi recomendación es que solo esté un poco por arriba de lo que indica la fábrica que construyó el auto para mantener el rendimiento del vehículo. Punto número 5. Tracción en piso mojado. Este punto se puede encontrar en la llanta bajo el nombre de traction en inglés, tracción, y se indica de una manera muy sencilla. Se puede encontrar lo que viene siendo una AA, una A, una B o una C. ¿Y esto qué quiere decir? No es un parámetro específico que nosotros como usuarios tengamos o sepamos. Lo único que debemos de entender es que si tienes una AA, tienes una llanta que es muy buena para frenar en agua, por lo tanto está bastante bien diseñada para expulsar el agua y que tu auto tenga una buena adherencia a la hora de frenar o de estar circulando. Si va bajando la letra, si se pasa a ser una A, una B o una C, tienes que estar consciente que el frenado sobre agua o la tracción sobre agua no va a ser precisamente el ideal. Tal vez tu llanta no está diseñada para expulsar tanta cantidad de agua o no es una llanta precisamente deportiva. Entonces, lo que debemos de estar conscientes aquí es que este punto sirve para indicarnos como usuarios qué tan buena es esta llanta para expulsar el agua y ofrecer un buen agarre a la hora de frenar. Punto número 6. Ritmo de desgaste. El ritmo de desgaste funciona bajo un número que está indicado en la llanta con el nombre en inglés de tread wear. Este indicador es una forma de poder visualizar de qué forma se va a desgastar la llanta, o mejor dicho, a qué ritmo. En función del piloto, y si el piloto siempre es constante en su manejo, una llanta con un número chico o menor, por ejemplo en este caso el 280, se va a ir mucho más rápido que una llanta que tenga 400, por ejemplo. Es una manera de visualizar qué tanto desgaste o qué tan rápido se va a ir la llanta a la hora de manejar. Es para lo que sirve este punto. Punto número 7. Resistencia a la temperatura. Este punto sirve para identificar el comportamiento de la llanta y si puede aguantar altas temperaturas o no. La clasificación es muy sencilla, solo se divide en 3. Es otra vez en letras A, B y C. Las llantas con tipo A son capaces de aguantar temperaturas altas o con calor. ¿Por qué? Porque cuando la llanta está rodando, generalmente empieza a obtener calor por sí sola. Las llantas tipo B son llantas que no se calientan tanto o que no se deben calentar tanto a la hora de circular. Generalmente van en vehículos que no van tan rápido. Y las llantas tipo C siempre tienen que estar en frío. No vamos a encontrar un vehículo con llanta con tipo de temperatura C. En este caso, para encontrar esta información lo vas a encontrar también en inglés y se aparece como temperature. No necesitas buscar nada más que sea temperature y la letra que indique qué tipo de temperatura es la que usa generalmente tu vehículo. Normalmente todas las llantas para autos de ciudad y autos que salen a carretera son tipo A. Punto número 8. Homologación de la llanta. Este punto principalmente te va a servir para saber en qué semana y en qué año se hizo la llanta. Te puede servir para saber más claramente si te están vendiendo una llanta muy vieja o si es una llanta relativamente nueva. Siempre es bueno saber este tipo de situaciones porque generalmente tú quieres cosas nuevas en vez de algún objeto viejo. Este punto se puede ver en las llantas porque viene con 4 dígitos, una sección un poco metida y se podría llegar a decir que está un poco redondeada por el mismo plástico de la llanta. Estos 4 dígitos están indicando 2 cosas. Los primeros 2 dígitos indican la semana en la que fue fabricada la llanta y los segundos dígitos indican el año en el que fue fabricado.
En el caso que tenemos, podemos ver que dice 4116, por lo tanto, fue fabricada en la semana 41 del año 2016, lo cual nos quiere decir que esta llanta ya tiene algún tiempo de vida o de existencia. Esto sería todo de los 8 puntos para saber cómo leer una llanta correctamente. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal para que continúe haciendo buenos videos. Si tienes dudas sobre el tema, escríbelo en la sección de comentarios para que los resolvamos. Y comparte este video para que todos sepan manejar mejor. Ahora sí, gracias por todo. Nos vemos.